Bien, buenos días a todos, jóvenes. Buenos días, profesor. Día. Bueno, vamos a iniciar. Ya está la mayor parte del grupo. Bueno, mira, en la clase pasada mencionamos que los principales tipos de enlazamiento que se nos pueden presentar son los enlaces iónicos y los enlazamientos covalentes. Ya establecimos las características de cada uno de ellos. Bueno, hicimos ejercicios, pero únicamente donde se nos pueden presentar compuestos que tienen solamente enlaces iónicos, o bien enlaces covalentes polares, o enlaces dobles covalentes, o enlaces triples covalentes, o bien enlaces covalentes coordinados. Pero hago la aclaración. Hay compuestos donde se me pueden presentar 2, 3 o hasta 4 tipos de enlazamiento diferentes. Por lo tanto, es indispensable que nosotros manejemos las características de cada uno de ellos. Y en segundo lugar, acuérdense que manejemos también la tabla periódica. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que podamos determinar nosotros fácilmente los electrones de valencia. ¿De acuerdo? Bueno, entonces si tienen por ahí donde anotar, por favorcito, anotamos ejercicios. Escriba la estructura de Lewis para los siguientes compuestos. Coma. Indicando el tipo de enlace que existe entre cada uno de los átomos que lo forman. ¿De acuerdo? Entonces, miren, aquí tenemos el primer compuesto, el sulfato de sodio. Lo que me están solicitando es que yo indique qué tipo de enlazamiento se me forma cuando se une el sodio con el azufre y el oxígeno para formar este compuesto. Miren, en estos casos, aquí pongan mucha atención. Cuando yo tengo un compuesto formado por 3 elementos, empezamos siempre por representar al elemento central, que en este caso sería el azufre. ¿De acuerdo? Entonces, anotamos el símbolo de Lewis para el azufre. El azufre sabemos que pertenece al grupo 6A, por lo tanto va a tener 6 electrones de valencia. Tendríamos aquí 2, 4, 5, y por aquí tendríamos el sexto electrón. ¿De acuerdo? A continuación, si tenemos oxígeno presente, rodeamos a nuestro elemento central con los oxígenos. En este caso observo que tengo 4 oxígenos. Bueno, colocamos uno en la parte de arriba, otro a la derecha, otro en la parte de abajo y otro a la izquierda. Y finalmente, colocamos el primer elemento que normalmente es un metal. Si ustedes consultan la tabla periódica,
van a observar que el sodio se encuentra en el grupo 1A. Bien, para el oxígeno, disculpe, debemos de anotar también sus electrones de valencia. Observamos que el oxígeno pertenece también al grupo 6A, por lo tanto, cada átomo de oxígeno va a tener 6 electrones de valencia. Entonces colocamos 6 puntitos en cada uno de los oxígenos. De acuerdo. Entonces aquí para que esto quede un poquito más claro, tenemos 2. Aquí nos faltaría este. 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, entonces mencionábamos lo siguiente. Y al final colocamos nosotros el primer elemento, que normalmente es un metal. ¿De acuerdo? Este elemento metálico, siempre hago la aclaración, lo vamos a unir a los átomos de oxígeno. Pueden ser, por ejemplo, los que se encuentran arriba o los que se encuentran en los extremos. Vamos a colocar por aquí un átomo de sodio y por aquí el otro átomo de sodio. Consulto mi tabla periódica. Veo que el sodio pertenece al grupo 1A, por lo tanto, anoto su electroncito de valencia. Y ya tengo ahí la estructura de Lewis. Pero ahora viene lo más complicado. A partir de esta estructura de Lewis, yo debo de definir el tipo de enlazamiento que existe entre cada uno de los átomos que lo forman. Entonces empezaríamos por la izquierda. El sodio mencionamos que es un metal. El oxígeno es un no metal. Siempre que se une un metal a un no metal, recuerden que se forma un enlazamiento iónico. ¿Qué ocurre en el enlazamiento iónico? En que el metal pierde uno o más electrones y el no metal los va a ganar. Entonces aquí el sodio va a perder su único electrón que tiene y lo va a ganar el oxígeno. Hacia la derecha va a ocurrir lo mismo. El sodio va a perder su único electrón que tiene y lo va a ganar el oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí ya tenemos nosotros que entre el sodio y el oxígeno va a existir un enlazamiento iónico porque se está uniendo un metal con un no metal. Continuamos. Entre oxígeno y azufre. Veo que el oxígeno es un no metal porque se encuentra en el grupo 6A, lo mismo que el azufre. Cuando se unen dos no metales, el tipo de enlazamiento que se me forma es covalente. Como son átomos de diferentes elementos, pues lógicamente va a ser un covalente polar. Entonces aquí van a compartir ese par de electrones. Hacia la derecha va a ocurrir lo mismo entre azufre y oxígeno. Como los dos son elementos no metálicos, cada uno de ellos aporta un electrón para compartir este par. ¿De acuerdo? Entonces, entre azufre y oxígeno también vamos a tener un covalente polar. Vamos a ver quiénes ya cumplieron con su octeto hasta este momento. Aquí el sodio, al perder un electrón y ganarlo el oxígeno, ¿sí? Veo que el oxígeno ya va a tener 2, 4, 6, 7. Pero al unirse el oxígeno con el azufre van a compartir este par. Por lo tanto, este oxígeno ya va a tener 2, 4, 6, 8 electrones. Hacia la derecha ocurre lo mismo. Este oxígeno ya va a tener 2, 4, 6, 8. Ya cumple con su octeto. El sodio está perdiendo este electrón. Acuérdense que si yo hago la configuración electrónica del sodio, inclusive vamos a hacerlo por si hay todavía por ahí alguna duda, el sodio tiene un número atómico de 11, su configuración sería 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1. ¿Qué está ocurriendo aquí? Que el sodio está perdiendo este electrón. Al perderlo desaparece el nivel 3 y el último nivel que le va a quedar es el 2. Y ahí observo que tengo 6 más 2, 8 electrones. ¿De acuerdo? El azufre. Veo que el azufre ya tiene 2, 4, 6, 8 electrones, ya cumplió con su octeto. Pero mi problema es este oxígeno y este que tengo aquí abajo. ¿De acuerdo? Veo que este oxígeno, para que cumpla con su octeto, le hacen falta
2 electrones, lo mismo al de abajo. ¿De acuerdo? Aquí podríamos pensar lo siguiente. Bueno, aquí el oxígeno puede aportar 2 electrones y el azufre 2 para formar un enlace doble covalente. Inclusive vamos a hacerlo para que lo observen. Paso estos 2 electrones para acá. ¿De acuerdo? Y borraríamos los 2 de arriba. Decimos ya el oxígeno cumple con su octeto 2, 4, 6, 8. Pero ¿qué pasa con el azufre? 2, 4, 6 tendría 8, 10. Entonces no puede ser un enlace doble covalente. ¿De acuerdo? Entonces ahí lo que va a ocurrir es lo siguiente, que como no puede ser un enlace doble covalente, ¿sí? Bien, como no puede ser un enlace doble covalente, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Que no puede el oxígeno aportar este par de electrones. Les hago una pregunta. ¿Qué tipo de enlazamiento se me formaría aquí? ¿Qué tipo de enlace? Vean que no puede ser un doble covalente. ¿Cómo se llama el enlace donde un átomo aporta el par de electrones y otro los acepta? ¿Cómo se llama el enlace? ¿Qué pasó, jóvenes? Iónico. No puede haber un iónico porque los dos son no metales. Tiene que ser un covalente. Acuérdense el último tipo de enlazamiento que vimos. ¿Covalente coordinado? Exacto, el covalente coordinado. Acuérdense, ¿qué ocurre en el covalente coordinado? Que uno de los átomos aporta el par de electrones. No los pierde, los aporta. Y una vez que se han enlazado, este par de electrones pertenece a ¿quién? A los dos. Y observamos que bajo esas circunstancias, aquí ya el oxígeno va a tener ¿cuántos? Va a tener 2, 4, 6 y 2, 8. Y el azufre sigue teniendo 2, 4, 6, 8. Con el oxígeno de abajo ocurre lo mismo. Aquí el azufre aporta el par de electrones para enlazarse al oxígeno. ¿De acuerdo? Y una vez que se han enlazado, este par de electrones pertenece a los dos. Y el oxígeno va a tener 2, 4, 6, 8. Y el azufre 2, 4, 6, 8. ¿De acuerdo? Y ya para que lo veamos más claro, esto lo podemos representar por medio de fórmula desarrollada. Y anotaríamos esto. Entre el sodio y el oxígeno tengo un enlazamiento iónico que lo puedo representar así, con una línea quebrada. Entre oxígeno y azufre, un covalente polar, que es por medio de un guión. Entre azufre y oxígeno, un covalente. Entre oxígeno y sodio, un iónico. Entre azufre y oxígeno, un covalente coordinado, que lo representamos con una flecha. Acuérdense que el sentido de la flecha va del átomo que aporta al que acepta. Y hacia arriba tendríamos por aquí el otro covalente coordinado. Y hago la aclaración para que no haya ninguna duda, por aquí anotamos la nomenclatura. ¿Esto qué significa? Un enlace iónico. El guión, un enlace covalente polar. Y la flechita me indicaría un enlace covalente coordinado. Entonces observen, no los engaño, para que podamos hacer una estructura de Lewis, necesitamos nosotros conocer las características, observen, de cada uno de los diferentes tipos de enlazamiento. ¿De acuerdo? Porque si no, me va a costar mucho trabajo. Bien. ¿Sí quedó claro, jóvenes? Profe, una pregunta. Sí, dígame. Al lado de la... Ay, ¿cómo dijo? De la última parte dice Na y no sé qué dice después, antes del círculo, por llamarlo así. ¿En qué parte? ¿Aquí? Ay, no. ¿Dónde puse los enlaces? Sí, a ver, deje un minutito para ¿En la parte de abajo? En Aquí esta dice parte. enlace iónico.
El segundo, que sería el guión, sería un enlace covalente polar. Y el siguiente sería un enlace, la flechita, covalente coordinado. Ok, pero ¿y esto? No sé. Son los que estoy representando aquí arriba. Observe. Aquí tengo mi enlazamiento iónico. ¿De acuerdo? Que es este que tengo aquí, miren. El sodio aporta un electrón y el oxígeno el sodio pierde un electrón y lo gana el oxígeno. Lo estoy representando aquí con esta flechita y aquí lo estoy representando en fórmulas desarrolladas con esta línea quebrada, ¿de acuerdo? Okay. Entre oxígeno y azufre veo que tengo un enlace covalente polar. Ya mencionamos que el enlace covalente polar lo represento por un guión. Luego, con respecto al otro oxígeno, tengo otro enlace covalente polar. Y luego, entre oxígeno y sodio, un enlazamiento iónico. De acuerdo, que lo represento con una línea quebrada. Luego aquí, entre azufre y oxígeno, el azufre está aportando un par de electrones y el oxígeno los está aceptando. Se enlaza, es un enlace covalente coordinado, que lo represento por medio de una flecha. Hacia abajo ocurre lo mismo. El azufre aporta el par de electrones para enlazarse al oxígeno. Lo represento por medio de una flecha. Y no pierdan de vista que lo que me permite establecer esta condición es no olvidar que cada uno de los átomos cuando se une debe de adquirir 8 electrones en su último nivel. ¿De acuerdo? No sé si con eso quedó claro. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Bueno, vamos a otro ejercicio. Por ejemplo, este. El nitrato de potasio, el KNO3. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que hacemos, acuérdense, para hacer la estructura de Lewis, anotamos a el elemento central, que en este caso es ¿quién? El nitrógeno. Colocamos alrededor de él sus electrones de valencia. Veo que el nitrógeno, si consulto mi tabla periódica, pertenece al grupo 5A. Por lo tanto, va a tener 5 electrones de valencia que los coloco alrededor de él, 2, 4 y 1, 5. Observo que se encuentra unido en este caso a cuántos oxígenos, a 3. Bueno, colocamos aquí arriba 1, a la derecha otro y a la izquierda otro. El oxígeno, observamos que pertenece al grupo que, al grupo 6A. 2, 4 y 6. Aquí el otro oxígeno, tendremos aquí 2, 4, vamos a ponerlos inicialmente así, 6. ¿De acuerdo? Y para este oxígeno tendríamos 2, 4, 5 y 1, 6. Me falta por representar a el potasio. Acuérdense que el potasio se va a unir a cualquiera de los oxígenos, nunca a el elemento central, porque muchas veces decimos, que hay un hueco ahí, puedo poner el potasio. No, no se puede unir a él por lo siguiente. El potasio, como es un metal, tiene valores muy bajos de electronegatividad. Entonces, siempre que tenga yo un elemento que tiene valores muy bajos de electronegatividad, tiende a unirse al elemento más electronegativo. Pues observo que entre nitrógeno y oxígeno, el más electronegativo siempre van a ser los oxígenos. Acuérdense, el más electronegativo de todos es el cubo, con un valor de 4. Luego le sigue el oxígeno con 3.5. Entonces, este potasio siempre se va a unir a cualquiera de los 3 oxígenos. Entonces lo podemos colocar por aquí. Consulto mi tabla periódica y veo que el potasio pertenece al grupo 1A. Tiene un electroncito de valencia. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo aquí la estructura de Lewis. Vamos a ver qué tipo de enlazamiento se nos puede presentar. Como aquí el potasio, veo que se encuentra en el grupo 1A, es un metal, y el oxígeno en el 6A es un no metal, ¿qué es lo que ocurre? Que se me va a formar un enlace iónico. Acuérdense que siempre que tengo un metal en presencia de un no metal, se me forma un enlace iónico. ¿Qué ocurre en el enlace iónico? Que el metal pierde uno o más electrones y lo va a ganar el no metal. Entonces ya a este electroncito le pertenece el oxígeno. Ahora, entre oxígeno y nitrógeno, veo que los dos son elementos no metálicos, por lo tanto el único enlazamiento que se me puede presentar es el covalente. ¿Qué ocurre en el covalente? Que cada uno de los átomos aporta un electrón.
aquí el oxígeno aporta un electrón y el nitrógeno uno para compartir este par. Y como son átomos de diferentes elementos, me forman un covalente polar. Y observamos esto, que aquí ya el oxígeno ya cumple con su octeto. Tiene 2, 4, 6, 8. ¿De acuerdo? Pero aquí observo lo siguiente, que el nitrógeno tiene ¿cuántos? 2, 4, 6. Le hacen falta 2. Bueno, aquí podemos hacer lo siguiente. Veo que aquí el oxígeno tiene una gran cantidad de electrones. En principio el oxígeno puede aportar un electroncito de esos dos, uno, para compartir este par. Y para que se vaya entendiendo, lo borramos de ahí. Borramos este electroncito. ¿De acuerdo? Y observamos lo siguiente, que el nitrógeno ya tendría 2, 4, 6, 7. Le hace falta un electrón. Bueno, observo que el oxígeno sigue teniendo más electrones. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Que este oxígeno puede aportar que este otro electroncito que tengo aquí. Lo paso para acá y lo borro de aquí. ¿De acuerdo? Y observamos lo siguiente, que ya el nitrógeno adquirió su octeto, 2, 4, 6, porque aquí van a compartir este par, van a ser 8. Aquí se me forma un enlace doble covalente. Entonces el oxígeno ya va a tener 2, 4, 6, 8 y el nitrógeno 2, 4, 6, 8. Pero ahora mi problema es el oxígeno. Vean que aquí el nitrógeno ya tiene su octeto, ya no lo probarían. Una pregunta, ¿qué enlace se me forma entre nitrógeno y oxígeno? ¿Qué enlace? ¿Covalente coordinado doble? Exactamente, el enlace covalente coordinado. ¿Qué ocurre en el covalente coordinado? Que uno de los átomos es el que aporta el par de electrones para enlazarse. Y una vez que lo ha logrado, este par de electrones pertenece a ¿quién? A los dos. Entonces veo que el oxígeno ya tiene 2, 4, 6, 8 y el nitrógeno sigue teniendo 2, 4, 6, 8. ¿De acuerdo? Entonces ven que aquí también se me presentan 3 diferentes tipos de enlazamiento. ¿De acuerdo? No, 4 tipos de enlazamiento diferentes. Y lo anotamos en fórmula desarrollada. Entre potasio y oxígeno se me va a formar un enlazamiento iónico. Entre oxígeno y nitrógeno, un covalente polar. ¿De acuerdo? Entre nitrógeno y el otro oxígeno, un doble covalente. Y entre nitrógeno y el otro oxígeno, observen que se me forma un covalente coordinado. Entonces vean que aquí se me están formando 4 diferentes tipos de enlazamiento. Y por aquí anotaríamos que esta línea quebrada me indica un enlace iónico. La línea, un enlace covalente polar. Las dos guiones, un enlace covalente doble. Y finalmente la flechita, un enlace covalente coordinado. Entonces ya observaron que no es difícil hacer estructuras de Lewis para definir los tipos de enlazamiento. Nada más que hago la aclaración. Mientras no maneje yo las características de cada tipo de enlazamiento del iónico, que siempre se me forma entre un metal y un no metal, donde el metal pierde y el no metal gana electrones, o bien un covalente polar, donde cada uno de los átomos aporta un electrón y además se me forma por la unión de átomos de elementos no metálicos, o bien un doble covalente, donde cada uno de los átomos aporta hasta 2 electrones para poder compartir 2 pares de electrones. ¿De acuerdo? También es entre no metales. Y el covalente coordinado, que se me forma también por la unión de 2 elementos no metálicos, donde uno de los átomos es el que aporta el par de electrones y el otro los acepta, y que se representa con una flecha. Y el sentido de la flecha siempre va del átomo que aporta hacia el átomo que está aceptando electrones.
Bien. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, profe. No. Bueno, entonces vamos a otro un poquito más complicado. Por ejemplo, este. El BA NO3 por 2. El famoso nitrato de bario. ¿Qué significa esto? Fíjense bien, que voy a tener dos radicales nitrato unidos a un átomo de bario. ¿De acuerdo? En estos casos lo que yo les sugiero es lo siguiente, miren. Como tengo que representar dos radicales nitrato, pues hago la distribución para un radical nitrato, ¿de acuerdo? Y para el segundo va a ser exactamente lo mismo. Entonces empezaríamos con el primer radical nitrato. Anotamos el nitrógeno. El nitrógeno pertenece al grupo 5A, por lo tanto va a tener 5 electrones de valencia. ¿De acuerdo? Tendríamos 2, 4 y 1, 5. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuántos oxígenos tenemos? Observo que tengo 3. Tendríamos aquí 1, por aquí el segundo y por aquí el tercero. El oxígeno observamos que pertenece al grupo 6A. Vamos a... Por lo tanto, cada átomo de oxígeno va a tener 6 electrones de valencia, 2, 4 y 6. Y aquí tendríamos también 2, 4 y 2 son 6. Y aquí tendríamos 2, 4, 5 y 6. Y ahí tengo mi primer radical nitrato, ¿de acuerdo? Ahora, el bario me va a unir a los dos radicales nitrato. ¿Esto qué es lo que implica? Bueno, pues que voy a anotar el bario, consulto mi tabla periódica y observo que el bario se encuentra en el grupo 2A. Me indica que va a tener 2 electrones de valencia. Entonces, fíjense bien, a través de un electrón de valencia se va a unir a un radical nitrato y con el otro electrón de valencia al segundo radical nitrato. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ocurriría lo siguiente, miren. Entre este bario y el oxígeno, veo que el bario es un metal y el oxígeno un no metal. Por lo tanto, como el metal siempre tiende a perder electrones y el no metal a ganarlos, me va a formar un enlazamiento iónico. ¿De acuerdo? Ahora aquí entre oxígeno y nitrógeno, veo que los dos son elementos no metálicos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí el oxígeno aporta un electrón y el nitrógeno uno para compartir este par. Y veo que bajo estas circunstancias este oxígeno ya tiene su octeto. 2, 4, 6, 8. ¿De acuerdo? Y el nitrógeno tiene ¿cuántos? 2, 4, 6. Le harían falta 2. Para que pueda adquirir su octeto, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, que por ejemplo aquí este oxígeno, el que se encuentra arriba, puede aportar este par de electrones. ¿De acuerdo? Inclusive, miren, vamos a pasar estos 2 electrones aquí abajo. Y los borramos de allá arriba. ¿De acuerdo? Los borramos de arriba. Y aquí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como el nitrógeno necesita 2 electrones y el oxígeno 2 para completar su octeto, pueden compartir este par y este otro para formar un enlace doble covalente. Y vean que el nitrógeno bajo esas circunstancias ya va a tener 2, 4, 6, 8. Y el oxígeno 2, 4, 6, 8. Ya cumplió con su octeto tanto el nitrógeno y el oxígeno. Pero este oxígeno tiene 2, 4, 6, le hacen falta 2. Les hago una pregunta. ¿Qué tipo de enlazamiento se me formaría entre el nitrógeno y el oxígeno?
¿Qué tipo de enlazamiento? ¿Qué pasó? En la parte Vean que superior. aquí exactamente covalente coordinado. Aquí el nitrógeno aporta el par de electrones para enlazarse al oxígeno. Y bajo esas circunstancias el oxígeno ya va a tener 2, 4, 6, 8 y el nitrógeno sigue teniendo 2, 4, 6, 8. ¿De acuerdo? Bien, pero esto únicamente, fíjense bien, es para un radical nitrato. Me falta unir el otro radical nitrato. Pues ya nada más lo copio de aquí, va a ser exactamente lo mismo. Es decir, aquí pondría este oxígeno que tengo aquí con sus 2, 4, 5 y 6. Aquí el bario va a ceder el electrón para unirse al oxígeno. Luego aquí tendríamos ahí el nitrógeno. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo hacia abajo. El nitrógeno va a tener aquí sus 5 electrones. Entonces aquí el oxígeno está aportando 2. Aquí tendríamos el oxígeno con sus 6 electrones. Y luego aquí tendríamos el otro oxígeno con sus 2, 4 y 6. Y si ustedes observan, esta parte es la misma que tenemos aquí arriba. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Que el nitrógeno aporta un electrón y el oxígeno 1 para compartir este par. Aquí el nitrógeno aporta 2 electrones y el oxígeno 2 para formar un enlace doble covalente. Y entre nitrógeno y oxígeno, el nitrógeno aporta el par de electrones para unirse al oxígeno y formar un enlace covalente coordinado. ¿Y esto cómo lo representaríamos? Vamos a ponerlo por aquí abajo. Tendríamos por aquí bario. Por aquí tendríamos un oxígeno. Por aquí tendríamos un nitrógeno. Luego hacia arriba un enlace doble covalente con el oxígeno. Luego hacia la derecha un covalente coordinado. Y luego tendríamos para el otro, aquí un oxígeno, nitrógeno, un doble enlace, y aquí el covalente coordinado. ¿De acuerdo? Y ya anotaríamos por aquí, vamos a ponerlo, que esto me indica un enlace iónico, el guión, un enlace covalente coordinado, los dos guiones, un enlace doble covalente y finalmente por aquí tendríamos un covalente coordinado. ¿De acuerdo? Bueno, ¿dudas, jóvenes? Si hay dudas, de una vez pregunten. Porque ahorita van a resolver ustedes ejercicios. ¿No hay dudas, seguros? No, profe. Creo que no, profe. Bueno, entonces. Entonces, a ver, intenten hacer este carbonato de litio Li2CO3.
¿Ya terminó alguien?
¿No? ¿Nadie? Ya, pues. Bueno, yo ya. ¿Ya? A ver, dígame cómo le quedó más o menos. Pues el carbono me quedó en medio. Ajá, Este, y pues los oxígenos me quedaron los tres alrededor, ¿no? sí. Y entre esos hay un enlace covalente entre dos de los oxígenos y el carbono. Hay un enlace Ajá, covalente y otro covalente. Y sí. después hay otro, con el tercer oxígeno hay un enlace covalente coordinado. Y Covalente coordinado. después, Ujú. los oxígenos que tienen el enlace covalente tienen un enlace también iónico con el litio. Ajá. Ok. Nada más entre carbono y oxígeno, donde me dice que hay un enlace covalente coordinado, chéquelo bien. Acuérdese la regla del octeto. Es doble, ¿no, profe? Exactamente, es doble. Ah, sí. ¿Sí? Entonces, miren, para los que les costó un poquito de trabajo. Miren, acuérdense, empezamos por el elemento central, que sería el carbono. No pierdan de vista su tabla periódica. El carbono pertenece al grupo 4A. Por lo tanto, eso me indica que va a tener 4 electrones de valencia. Entonces aquí tendríamos 2, 3 y 4. Observo que se encuentra unido a 3 oxígenos. Uno colocamos uno en la parte de arriba, otro a la derecha y otro a la izquierda. El oxígeno, observamos que pertenece al grupo 6A. Por lo tanto, va a tener 6 electrones de valencia cada uno de los átomos de oxígeno. Y el primer elemento, que es un metal, porque es el litio que se encuentra en el grupo 1A, veo que tengo 2 litios. Bueno, pues uno lo coloco a la izquierda. El litio, como pertenece al grupo 1A, va a tener un electroncito de valencia. Y el otro lo coloco a la derecha. ¿De acuerdo? Con su electroncito. Y ya de aquí puedo definir los tipos de enlazamiento. Entre el litio y oxígeno, veo que el litio es un metal y el oxígeno un no metal. El litio pierde su electrón y lo gana el oxígeno. Tengo un enlazamiento iónico. Entre oxígeno y carbono, veo que el carbono es un no metal y el oxígeno un no metal. Aquí el oxígeno aporta un electrón y el carbono uno para compartir este par. Y veo que el oxígeno ya bajo estas circunstancias cumple con su octeto, 2, 4, 6, 8. Ahora el carbono, con respecto a este oxígeno. Bueno, como el carbono es un no metal y el oxígeno un no metal, bueno, pues también van a compartir ese par para formar un enlace covalente polar. Y hacia la derecha, como el litio es un metal y el oxígeno un no metal, aquí va a ceder su electroncito. Y veo que el oxígeno ya cumple con su octeto. Aquí vamos a tener un enlace iónico, 2, 4, 6, 8. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahora, este carbono con respecto a este oxígeno. Veo que el carbono tiene 2, 4, 6. Le hacen falta 2. En este caso no puedo considerar que sea un coordinado porque seguiría quedándose con 6. La única forma de que adquiera su octeto es que el oxígeno aporte 2 electrones y el carbono 2 para que compartan estos 2 pares de electrones. ¿De acuerdo? Y vemos que ahora sí ya el carbono va a tener 2, 4, 6, 8 y el oxígeno 2, 4, 6, 8. Ya todos cumplen con su octeto. Y tendríamos aquí que el litio se va a unir mediante un iónico al oxígeno, el oxígeno con un covalente polar al carbono, el carbono al otro oxígeno con un doble covalente y hacia la derecha con un covalente polar con el otro oxígeno y finalmente con el litio. Y acuérdense, siempre hay que aclarar para que no haya dudas que me indica esto, un enlace iónico. ¿Sí?
El guión, un enlace covalente polar. Y los dos guiones, un enlace doble covalente. Entonces ya observaron que es muy sencillo. Sí, profe. Sí, Está fácil. está fácil, ¿verdad? Ahora vamos con con el CaClO4 por 2. El perclorato de calcio, ¿de acuerdo? Este que tenemos aquí. CaClO4 por 2. O sea que tenemos un calcio unido a dos radicales perclorato. Entonces acuérdense, en este caso primero hacemos la distribución para un perclorato y luego ya lo copiamos el segundo, que es idéntico.
¿Ya terminó alguien? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bueno, a ver, empezamos por los cloros. O sea que hay que distribuir dos radicales perclorato. Era uno de ellos. El cloro entre 3 oxígenos, ¿qué tipo de enlace presenta? Covalente coordinado. Exacto. Y luego con respecto al otro oxígeno, Covalente polar. covalente polar. Y entre el oxígeno y el calcio, Un iónico. un iónico, muy bien. Y para el segundo radical se repetiría exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Bien, para los compañeros que tengan duda. Mencionamos que en estos casos, como tengo que unir 2 radicales perclorato a un calcio, empezamos por hacer la estructura para un radical perclorato. Anotamos el cloro. ¿De acuerdo? Veo que el cloro pertenece al grupo 7A, lo cual me indica que cada uno de los 2 cloros va a tener 7 electrones de valencia. Bien, lo rodeamos por los 4 oxígenos. Aquí tendríamos 1, 2, 3, y por aquí vamos a ponerlo así de lado, el cuarto oxígeno, ¿de acuerdo? El oxígeno observamos que pertenece al grupo 6A, por lo tanto cada átomo de oxígeno va a tener 6 electrones de valencia. Bien, y esto se va a unir al calcio, que es un metal. El calcio, si consultamos la tabla periódica, vemos que se encuentra en el grupo 2A. Eso implica que va a tener 2 electrones de valencia. Vamos a colocar uno por aquí y otro por acá. Entonces, aquí el calcio se va a unir al oxígeno. Como el calcio es un metal y el oxígeno uno metal, se va a formar un enlazamiento iónico. ¿Qué ocurre en el enlazamiento iónico? Que el metal cede 1 o más electrones y los gana el no metal. Entre oxígeno y cloro, como los dos son elementos no metálicos y son átomos de diferentes elementos, cada uno de ellos aporta un electrón para compartir este par y formar un enlace covalente coordinado. Perdón, un enlace covalente polar. Por lo tanto, observo que aquí el oxígeno ya tiene 2, 4, 6, sus 8 electrones. ¿De acuerdo? Y aquí el cloro. Veo que el cloro ya completó su octeto al unirse al oxígeno 2, 4, 6, 8. Pero observo que estos 3 átomos de oxígeno les hace falta un par de electrones para completar su octeto. ¿Cuál es la única forma en que lo pueden adquirir? Bueno, que aquí el cloro aporte el par de electrones, no que lo pierda, aporte el par de electrones para unirse a este oxígeno formando un covalente coordinado. Hacia acá va a ocurrir lo mismo. Va a aportar el par de electrones para formar un enlace covalente coordinado y finalmente para el siguiente oxígeno, un covalente coordinado. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, esta es la estructura para un radical perclorato. Para el segundo va a ser exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Es decir, aquí tendríamos nosotros, vamos a poner por aquí el cloro con sus 7 electrones, 2, 4, 6 y 7. ¿De acuerdo? Se encuentra unido por ¿cuántos oxígenos? Por 4. Bueno, pues aquí colocamos 1, por aquí 2, 3 y 4. El oxígeno pertenece al grupo 6A. Por lo tanto, cada átomo de oxígeno va a tener 2, 4, 6 electrones. 2, 4, 6. 2, 4 y 6. Aquí 2, 4, 5 y 1, 6. Bueno, aquí observamos que el calcio le va a ceder un electrón. Aquí entre oxígeno y cloro van a compartir este par. Aquí el cloro aporta este par de electrones para formar un coordinado. Hacia aquí otro coordinado. Y hacia acá otro coordinado.
Y finalmente, ¿cómo lo expresaríamos? Bueno, nos quedaría calcio, aquí un iónico con el oxígeno, aquí un covalente polar para el cloro, aquí un coordinado, otro coordinado y otro coordinado. Y por acá tendríamos el oxígeno, por aquí tendríamos cloro, por aquí un coordinado, otro coordinado y otro coordinado. ¿De acuerdo? Entonces observen, miren, para hacer estructuras de Lewis hay que tener presente algunas cosas. La primera de ellas, manejar la tabla periódica. ¿Por qué razón? Porque de ahí voy a sacar los electrones de valencia. Segundo lugar, tener las características de cada uno de los diferentes tipos de enlace, del enlace iónico, del enlace covalente polar, del enlace doble o triple covalente y del enlace covalente coordinado. Y no perder de vista la famosa regla del octeto. Es decir, que una vez que se han enlazado dos átomos, cada uno de ellos debe de adquirir la configuración electrónica de un gas noble. Es decir, 8 electrones en su último nivel. Bueno, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? Yo tengo una duda. Sí, el coordinado, en vez de ponerlo a la izquierda, lo puse a la derecha. ¿Está bien? Está bien. Sí, sí, exacto, está bien. Y el calcio lo puede poner hacia del otro lado, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Bueno. Bueno, miren, ya aquí en el archivo, porque ya se nos está yendo el tiempo. Por ejemplo, para el fosfato de magnesio, aquí estaría ya un poquito más complicado porque observen que tengo que unir 3 magnesios a dos radicales fosfato. Pues aplicamos exactamente el mismo criterio que mencionamos hace un momento. Empiezo por hacer la estructura para un radical fosfato. ¿De acuerdo? Para por ejemplo. Empezamos por anotar el fósforo. Pertenece al grupo 5A. Por lo tanto, va a tener 5 electrones de valencia. ¿De acuerdo? 2, 3, 4 y 5. Y lo rodeo de los 4 oxígenos, 1, 2, 3 y 4. El oxígeno vemos que pertenece al grupo 6A. Por lo tanto, aquí voy a observar, disculpen, aquí se me pasó, voy a tener aquí 2, 4, 6 electrones, ¿de acuerdo? Para voy a tener aquí también 2, 4, 5 y aquí 1, 6. Y para este oxígeno también aquí 2, 4, 5 y 1, 6. Y para 2, 4, 5 y 1, 6. Bien. Ahora, aquí observo lo siguiente, que se van a unir a 3 magnesios. Pues coloco mis 3 magnesios, 1, 2 y 3. El magnesio pertenece al grupo 2A. ¿De acuerdo? Aquí voy a observar que el primer magnesio le va a ceder un electrón a este oxígeno porque es un metal y un no metal. Para formar un enlazamiento iónico. Aquí a este oxígeno, el magnesio le va a ceder también un electrón, ¿de acuerdo? Para formar un enlazamiento iónico, ¿de acuerdo? Y observo lo siguiente, que al ceder aquí estos 2 electrones, este oxígeno ya va a tener ¿cuántos electrones? 2, 4, 6, 7. Pero aquí el oxígeno se va a unir aquí a el fósforo. Como los dos son no metálicos, van a compartir este par de electrones para formar un covalente polar. Entonces veo que el oxígeno ya cumple con su octeto, 2, 4, 6, 8. ¿De acuerdo? Bien, con este oxígeno va a ocurrir algo muy similar. Aquí el oxígeno va a compartir este par de electrones para unirse aquí al fósforo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, también va a formar un enlace covalente polar. Y veo que este oxígeno ya también cumple con su octeto, 2, 4, 6, 8. El fósforo tendría 2, 4, 6, 7.
pero aquí se puede unir a este oxígeno, ¿de acuerdo? Al unirse a este oxígeno, el oxígeno aporta un electrón y el fósforo uno para compartir este par. Y vemos que el fósforo ya va a completar su octeto 2, 4, 6, 8. Ahora, este oxígeno tiene 2, 4, 6, 7, le hace falta 1. El segundo magnesio le va a ceder un electrón y ya cumple con su octeto, ¿de acuerdo? Y finalmente, este oxígeno vemos que tiene 2, 4, 6, le hacen falta 2. El fósforo, como ya tiene su octeto, aquí va a aportar el par de electrones para enlazarse al oxígeno y formar un enlace covalente coordinado, ¿de acuerdo? Y ya para el otro radical fosfato es exactamente una repetición similar a esta, ¿de acuerdo? Y ya establecemos su fórmula desarrollada. Entre magnesio y oxígeno, un enlace iónico. Entre magnesio y oxígeno, un iónico. Entre oxígeno y fósforo, un covalente polar. Entre oxígeno y fósforo, un covalente polar. Aquí un covalente coordinado. Con respecto a este otro oxígeno, que es este que tenemos aquí, va a tener un covalente y aquí vamos a tener un iónico con el segundo magnesio. Con el segundo magnesio se va a unir a este átomo de oxígeno a través de a este átomo de oxígeno a través de un iónico y el oxígeno al fósforo con un covalente. Entre fósforo y oxígeno, un covalente polar. Entre fósforo y oxígeno, un covalente coordinado. Entre fósforo y oxígeno, un covalente. Y entre el magnesio y estos dos oxígenos, enlazamientos iónicos. Entonces observen que nada más es cuestión de estar ahí jugando con los electrones para no perder de vista que cada uno de los átomos debe de adquirir 8 electrones en su último nivel. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Dudas, jóvenes? No, profesor. No, pero ¿No? Bueno. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar estos ejercicios de tarea para que se ejerciten ustedes. Estos no me los van a mandar, es para que se ejerciten. El primero de ellos el nitrato de plata, segundo carbonato de bario, el tercero el ácido fosfórico, el siguiente el arseniato de rubidio, siguiente sulfato de galio, el selenato de sodio, el sulfuro de aluminio y el pentóxido de nitrógeno. Es N2O5, Aquí no está muy, parece una C, para que no se vaya a confundir, es oxígeno, ¿de acuerdo? Es N2O5. Intenten resolver, si son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si no pueden resolver alguno, el miércoles, aquí lo resolvemos en clase. Y vemos los últimos 2 puntos que nos hacen falta, que es el enlace por puente de hidrógeno y la aplicación de la tabla de Pauli. ¿De acuerdo? Y con esto hago la aclaración. Vamos a dar por terminada la primera unidad del próximo miércoles. Y nuestro primer examen parcial lo vamos a hacer el próximo lunes. ¿De acuerdo? El próximo lunes. Bien, ¿alguna duda, jóvenes? no, profesor. ¿Dudas? No, ¿No? profe. ¿Todo Todo claro? bien, todo bien. No, profe. Bueno, muy bien. Entonces intenten resolver los ejercicios y nos vemos el próximo miércoles, ¿de acuerdo? Bueno, pues que tengan muy buen día. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Profe, luego. gracias. Hasta luego.